insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar entonces del uso de beta bloqueadores y de los inhibidores de la SGLT2 en insuficiencia cardíaca. Vamos a comenzar explicando que recientemente salió esta publicación donde es un consenso del grupo de médicos de la American College of Cardiology. Tenemos que acordarnos que en Estados Unidos hay dos asociaciones, la American Heart y la American College. El hecho de que esto inclusive salió publicado y se hizo una presentación de estos aspectos en el Congreso del American College ahorita en creo que abril, mayo, dice mucho porque estamos hablando de que es uno de los colegios más importantes en el mundo de cardiología y que muchos de los aspectos, si no pueden pasar a formar ahorita de una guía oficial de americana, sí tiene mucho peso porque es de uno de los colegios más importantes y vamos a ver qué pasa en el europeo de cardiología y en el europeo y en el American Heart que va a ser en noviembre. Pero es importante entonces los aspectos que ellos hablan. Ellos están hablando de que en la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida en estadio C, o sea, acordémonos que la etapa 1 prácticamente solo son los factores de riesgo existentes para tener insuficiencia cardíaca, es prevención. En la etapa 2 es cuando ya hay daño o lesión del miocardio, pero que todavía no hay manifestaciones. Y en la etapa 3 ya hay manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Pues en esta etapa yo recomiendo desde el principio utilizar lo que ya sabemos, los IECA, los ARA2, en este caso de preferencia los ARNI, y también utilizar los beta bloqueadores, que ustedes lo pueden ver aquí en el triángulo superior, donde dice que primero hay que estudios basados en evidencia del uso de beta bloqueadores y con diuréticos según necesario. Que después sale una serie de cuadros en los cuales ellos nos hablan de que si tenemos una fracción, una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto y una creatinina menor de 2.5 o un potasio menor de 5 y el paciente está en insuficiencia cardíaca que va de la 2 a la 4, podemos utilizar antagonistas de la aldosterona. El otro aspecto importante es que se habla de que se puede utilizar, en el segundo aspecto es utilizar también los inhibidores de la SGLT2 en insuficiencias cardíacas clase funcional de 2 a 4 y que tengan los criterios de la tasa de filtración glomerular que puede variar un poco de acuerdo si es cuál de los inhibidores de la SGLT2 vamos a usar. Pero fíjense bien que no dice nada de que tiene que ser tiene que ser por fuerza del paciente diabético, sino que simple y sencillamente lo menciona como de uso en insuficiencia cardíaca, no si el paciente es diabético no. Después habla de los pacientes que tienen sobrecarga de volumen, que están congestivos, utilizar diuréticos si es necesario, en este caso diuréticos de ASA, y que si el paciente no responde o es de raza negra, pues utilizar la hidralacina, el dinitrato de isosorbide, y que también dentro del uso, siempre y cuando la frecuencia cardíaca después de haber utilizado beta bloqueadores no baja a menos de 70, o que están contraindicados los beta bloqueadores porque el paciente sea asmático o tenga alguna otra contraindicación, entonces se puede utilizar la ivabradina. Estos entonces son las nuevas recomendaciones donde ellos están haciendo énfasis, uno, que los beta bloqueadores son parte del diamante de tratamiento inicial en la insuficiencia cardíaca, junto con los IECA, ARA2 o los ARNI, y que los SGLT2 pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca independientemente si es diabético o no el paciente. Y entonces aquí dan las recomendaciones, donde dice que hay que utilizar los beta bloqueadores basados en la evidencia
y que estos pueden utilizarse en etapa inicial cuando el paciente ya está estable, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda, o sea, o descompensado, sino que el paciente se haya compensado y vamos a ir aumentando la dosis cada 2 semanas. Dentro del sistema neurohormonal, pues estos son los dos grandes actores, la angiotensina 2 y la norepinefrina. En conjunto tienen casi las mismas acciones de que producen hipertrofia, apoptosis, isquemia, arritmias, remodelamiento miocárdico, fibrosis. Y si vamos a hablar de los betabloqueadores, sabemos que los betabloqueadores son los que inhiben el sistema nervioso simpático, la actividad del sistema nervioso simpático, que es importante porque el sistema nervioso simpático es el primer sistema neurohormonal que se activa cuando empieza a haber lesión miocárdica, antes de que hayan manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Se activa antes que el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entre ellos pues tenemos que la norepinefrina. ¿Cómo actúan estos, la norepinefrina? Que uno, pues por la estimulación de los receptores beta, nos puede ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, aumentando el gasto cardíaco y por ende el consumo miocárdico de oxígeno. Esto nos puede alterar en la enfermedad coronaria, llevarnos a un infarto. Nos aumenta, al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, nos lleva a la hipertensión. Y por el otro lado, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo a nivel de retención de sodio y agua y la toxicidad miocárdica, que nos lleva a lo que es la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la sobreactivación del sistema nervioso simpático, si hablamos del continuo cardiovascular, nos va a llevar hasta la insuficiencia cardíaca y la muerte. Aunque una de las causas más importantes es que son causales de arritmia y muerte súbita en los pacientes, tanto de insuficiencia cardíaca como en otras patologías. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual utilizamos betabloqueadores? Porque en un inicio, los betabloqueadores, hace unos 20, 30 años, cuando se empezaba a hablar de insuficiencia cardíaca, que solo era digoxina y Lasix, el tratamiento inicial, después apareció la hidralazina, el nitrato de isosorbídeo, la nitroglicerina. Posteriormente se empezaban a hablar de los IECAS y de los betabloqueadores, pero antes de este periodo se consideraba que los betabloqueadores estaban proscritos en insuficiencia cardíaca por su inotropismo negativo y se decía que más bien agravaban la insuficiencia cardíaca. Después se vio que la estimulación crónica de los receptores beta 1 por la norepinefrina causan un efecto llamado down regulation, que esto significa que el receptor se internaliza y no puede ser activado, por lo cual disminuye el inotropismo y el cronotropismo. Al hacer un bloqueo de los receptores beta, con los beta bloqueadores, lo que hacemos es que se aumenta la expresión de los beta bloqueadores y entonces estos tienen una mejor sensibilidad a las catecolaminas y por lo tanto, si mejora, se restaura el inotropismo y el cronotropismo. Ya sabemos, este estudio apareció en 1984, donde mirábamos que al principio, con poca estimulación de los receptores beta, se conseguía el efecto de compensación de la insuficiencia cardíaca, pero con el tiempo había una resistencia a la norepinefrina y cada vez iba aumentando más los niveles de norepinefrina y aumentaba, esto se relacionaba con el aumento de la mortalidad. Entre más tiempo transcurría con niveles altos de norepinefrina, menos probabilidad de sobrevivencia, o sea, más mortalidad. Y uno de los mecanismos por los cuales disminuye la mortalidad, inclusive la muerte súbita, que no la podemos bloquear por los inhibidores de la enzima de conversión, es que se aumenta el umbral de la fibrilación ventricular de un 60-80%. A nivel central se bloquean los nervios simpáticos y se debilita la excitabilidad simpática y aumenta la excitabilidad vagal y se disminuye la frecuencia cardíaca, se disminuye por lo tanto
los episodios de fibrilación y se estabiliza la actividad eléctrica del corazón. Y entonces, esto es una de las causas por las cuales uno de los beneficios de utilizar beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca es disminuir la muerte súbita, que es una de las causas más frecuentes de los pacientes que se mueren por arritmia. Recuerden ustedes que inicialmente los pacientes, en etapas iniciales de la insuficiencia cardíaca, clase 2, clase 3, una de las causas de muerte más frecuentes es la muerte súbita. Ya al final, en la etapa de deterioro de la fibra miocárdica, pues ya se mueren en forma por insuficiencia cardíaca congestiva. Y el fallo de bomba. Entonces, cuando nosotros hablamos de beta bloqueadores, tenemos que acordarnos que existen tres tipos de receptores beta. El beta 1, que es el que está en el músculo cardíaco, que es el que es encargado de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad cardíaca, aumentar la conducción auriculoventricular y disminuir la refractoriedad del nódulo AB. El beta 2, que está en el músculo de los bronquios y el músculo liso vascular, y el beta 3, tejido adiposo y músculo cardíaco, están los receptores alfa 1 periféricos que hacen una vasoconstricción periférica. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un efecto beta bloqueante, estamos haciendo que aumente la densidad de receptores a nivel cardíaco, receptores que van a responder, que son sensibles a las catecolaminas y por lo tanto, al aumentar este número de receptores, disminuyen los niveles de norepinefrina y entonces disminuye la cardiotoxicidad mediada por las mismas. Y entonces estamos hablando que hay una disminución de la activación neurohormonal, disminuye el gasto cardíaco, hay un efecto antiisquémico, antihipertensivo, antiarrítmico y antioxidante. Los efectos clínicos es que mejoran los síntomas a largo plazo, reducen el remodelado cardíaco, la progresión del mismo, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, disminuye la tasa de muerte súbita y mejora la supervivencia. Tenemos varios estudios, los más importantes que tenemos son con bisoprolol, carvedilol, metoprolol, succinato y el último con el nebivolol con el estudio Seniors. Los primeros son los que más conocemos, que son los primeros que aparecieron como medicamentos utilizados en insuficiencia cardíaca. El bisoprolol con CIBIS-1, CIBIS-2, CIBIS-3. El carvedilol con el Copernicus o el USA o el USA. Y el metoprolol, el succinato con el Merit. Es importante que el metoprolol tiene pruebas sólidas que refuerzan a este medicamento como una piedra angular en el tratamiento de la falla cardíaca. El MERIT es un estudio que se hizo con casi 4,000 pacientes, en los cuales estaban tratados con IECA, diuréticos, y que estaban en clase funcional de 2 a 4 con una fracción de expulsión de menos de 35% y el objetivo primario de disminuir la mortalidad por todas las causas. Y esto se detuvo precozmente porque se alcanzó el objetivo. Las dosis que se utilizaron fueron de 100 a 200 miligramos y la dosis diaria promedio fue de 159. Y entonces ustedes pueden ver que hubo una reducción de la mortalidad en un 39%. Todos los beta bloqueadores andan más o menos por ese rango. El carvedilol, muerte y hospitalización 38%, reduce las hospitalizaciones a un 27%. El metoprolol disminuye el riesgo de muerte y trasplante en hospitalizaciones. El CIBIS y el MERIT con el metoprolol en el estudio MERIT Heart Failure, el riesgo total de mortalidad es un 35%. Igual que el carvedilol en Copérnicos. Estos son los estudios más importantes, que más de peso y que demostraron la utilidad de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca y por lo tanto siguen siendo parte inicial del tratamiento. Algunos hablan de que deberían utilizarse primero los beta bloqueadores, después los IECA. El problema de utilizar los beta bloqueadores en etapa inicial de la insuficiencia cardíaca es que tenemos que esperar a que el paciente se haya estabilizado.
Las dosis que usamos van desde 6.25 de metoprolol hasta llegar a 100 veces al día o con las presentaciones actual que existe que se puede dar 100 miligramos por día porque es de liberación sostenida. La mortalidad a largo plazo la vamos a reducir en un 34% y las hospitalizaciones en un 41%. Y por eso es que es una de las recomendaciones de tratamiento de insuficiencia cardíaca 1A junto con los IECA, los ARA2 y en este momento con los ARNI en pacientes con fracción de expulsión reducida. ¿Cuál es el otro grupo de medicamentos de los cuales vamos a hablar hoy? Son los inhibidores de la SGLT2. Como ya sabemos, haciendo siempre un recordatorio, en el 2008, la FDA hizo un mandato de que todos los nuevos antihiperglicémicos tenían que demostrar una seguridad cardiovascular. Y de esta manera, pues todos los nuevos medicamentos que aparecieron como hipoglicemiantes tenían que pasar una serie de estudios que demostraran que si iban a reducir la glicemia, pero no iban a aumentar los problemas cardiovasculares. Entonces, el primer estudio que salió fue el EMPA-REG, posteriormente el CANVAS, y después el DECLARE, y después el DAPA, insuficiencia cardíaca y el CARDIANS. ¿Cuáles son los beneficios o cómo se consigue? Pues los inhibidores de la SGLT2 son los únicos, por ejemplo, diuréticos que inhiben la excreción, la absorción de sodio, aumentan la excreción de sodio y glucosa a nivel del tubo contorneado proximal. Entonces, los beneficios que tenemos los vamos a ver más adelante, pero son al disminuir el volumen, disminuyen la presión sanguínea, disminuyen los niveles de glucosa, disminuyen los requerimientos de insulina y disminuyen la presión intraglomerular, disminuyendo la albuminuria y disminuyendo de peso. Aumenta la diuresis, la glicosuria, la natriuresis, la oxidación de los lípidos, la lipólisis, las cetonas y la producción endógena de glucosa. Los efectos cardiovasculares no glicémicos de este grupo de medicamentos es efectos hipotensores, efectos miocárdicos, efectos renales hemodinámicos y reducción de la microalbuminuria, efectos renales no hemodinámicos, efectos antiinflamatorios, efectos metabólicos no glicémicos y disminución del tejido adiposo, disminución de la hipoxia renal, aumento del hematocrito y disminución del ácido úrico. El efecto hipotensor es, al tener un efecto natriurético y diurético, pues disminuye la precarga y disminuye de peso, disminuye la presión sistólica en 3 a 5 milímetros de mercurio y la presión diastólica en 1 a 2 milímetros de mercurio. Y por lo tanto disminuye la presión arterial, disminución de la rigidez arterial y mejora de la función endotelial. Al disminuir la precarga, si ustedes lo ven desde el punto de vista microscópico, por así decir, cuando nosotros hablamos de las fibras de actina y miosina, hablamos de los puentes que existen entre ellos a través de la troponina, troponina T, troponina I, troponina C, que lo que hace es que a mayor estiramiento de la fibra miocárdica, mayor interacción de los puentes de actina y miosina y mayor entonces fuerza de contracción. Pero al ir aumentando la precarga, al ir aumentando el volumen diastólico final, lo que estamos originando es que hay una separación mayor entre los puentes de actina y miosina y prácticamente esa interacción va disminuyendo y va disminuyendo a la larga la fuerza de contracción. Cuando nosotros disminuimos entonces el volumen, estamos disminuyendo la precarga, estamos facilitando que haya mayor interacción de estos puentes de actina y miosina y mejore la fuerza de contracción. En las células miocárdicas estas generan energía a partir de sustratos como glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos. Los inhibidores de la SGLT2 optimizan el metabolismo celular generando más ATP a partir de mayor utilización de cuerpos cetónicos y esto mejora la función miocárdica. Hay una disminución intracelular de sodio y calcio. Se inhibe el intercambio de sodio de calcio
baja el sodio intracelular y se produce un aumento de intercambio sodio-calcio y también disminuye el calcio intracelular. En otras palabras, estamos disminuyendo la contracción sostenida y la mayor alteración en la relación sodio-calcio. Los efectos renales hemodinámicos, hay una reducción de la microalbuminuria, eso ya lo vimos. Y una de las cuestiones importantes es que al compararlo con los diuréticos clásicos como la furosemida, los inhibidores de la SGLT2 reducen selectivamente el volumen intersticial, no el volumen intravascular, lo que impide que se active el sistema neurohumoral. Tenemos que acordarnos que cuando nosotros utilizamos furosemida o torasemida, lo que estamos haciendo es disminuyendo el volumen intravascular y de alguna manera esto activa más o dispara más el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Con los inhibidores de la SGLT2 no estamos haciendo así y por lo tanto se depleta el volumen intravascular. Cuando se depleta el volumen intravascular por el efecto de los diuréticos normales, lo que trae más bien son efectos deleterios en la remodelación cardíaca de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Mientras que con los inhibidores de la SGLT2 el que se disminuye es el volumen intersticial. Esa es la diferencia por la cual logramos de alguna manera más beneficios. Entonces, al final estamos diciendo que los mecanismos de acción de los inhibidores de la SGLT2 son cardiorrenales, protección cardiorrenal. Uno, tiene efectos metabólicos y tiene efectos hemodinámicos que a la larga van a dar una protección renal y cardiovascular. En el caso de la insuficiencia cardíaca, pues ya sabemos que han aparecido muchos estudios como el EMPA-REG, donde el punto primario era muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y evento vascular isquémico no fatal. Y entonces, al final del estudio se observó que había una disminución de la necesidad de insuficiencia, de la insuficiencia cardíaca un 35%. Y que esa reducción era temprana y sostenida durante todo el estudio. Se disminuía la necesidad de hospitalización y el punto final también, que era una protección renal. Con el estudio DAPA Heart Failure, este es un estudio importante porque el estudio con empaglifosina era en pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida. Mientras que el estudio con dapaglifosina, el DECLARE inicialmente, era en pacientes que no tuvieran necesariamente enfermedad cardiovascular establecida, que fueran diabéticos o no diabéticos. Y entonces se vio que en estos pacientes que se trataron con la dapaglifosina, una disminución de la muerte cardiovascular, la hospitalización y la necesidad de visitas urgentes por insuficiencia cardíaca. Y esto era en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y una reducción del punto primario, el objetivo primario, un 26%. Entonces, tenemos que están los que actúan como prevención secundaria en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, donde siempre hay disminución de la insuficiencia cardíaca y disminución de la enfermedad renal, pero como resultado de prevención primaria, en el cual se van a dar en pacientes que todavía no tienen enfermedad cardiovascular establecida y que inclusive se puede dar en pacientes no diabéticos con beneficio de la insuficiencia cardíaca, la dapaglifosina demostró la diferencia con lo que es el EMPA-REG o la empaglifosina. Así que si tenemos todos estos estudios han demostrado que los niveles de la SGLT2 disminuyen la mortalidad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Y esto se vio en estos tres estudios, el EMPA-REG, el estudio CANVAS con canaglifosina y el estudio DECLARE. Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y los eventos renales también disminuyeron. Esto es algo importante
porque cuando damos estos tipos de medicamentos no solo estamos ah, logrando un beneficio en disminuir la falla cardíaca, las hospitalizaciones y la muerte cardiovascular, sino que estamos dando beneficios en los pacientes con insuficiencia renal, mejorando inclusive la función renal y mejorando, disminuyendo la microalbuminuria. Algo importante es que cuando damos este tipo de medicamentos uno tiene a preguntarse, bueno, la mayoría de los estudios es en pacientes que alrededor de los 60 años. Se puede dar con libertad, con seguridad en pacientes que son mayores de esa edad. Entonces aquí tenemos un estudio que aparece en Circulation, donde es un subestudio del DAPA-HF, en el cual se demostró que inclusive en pacientes de mayores de 75 años, la necesidad de hospitalizaciones era de más beneficio que en pacientes más jóvenes. O sea que a mayor edad no hay una contraindicación si el paciente tiene insuficiencia cardíaca para dar este tipo de medicamentos, principalmente la dapaglifosina, que en este estudio demostró que a mayor edad, mayor beneficio. Lo mismo que pasa, porque una de las cuestiones es que si actúa como una natriuresis y diurético a la vez, ¿qué va a pasar entonces con los pacientes que ya están con diurético, que les estamos dando insuficiencia cardíaca diurético? Va a haber que suspender los diuréticos, vamos a agravar la insuficiencia, vamos a agravar el riñón, vamos a secar al paciente más, lo vamos a llevar a hipotensión. Entonces este estudio de dapaglifosina y diuréticos, se demostró que los pacientes que utilizaban diuréticos como furosemida en dosis menores de 40 miligramos o en los que no utilizaban diurético o en los que utilizaban dosis mayores, no hubo una alteración o no se agravó el paciente o no hubo más complicaciones en los pacientes cuando se les daba dapaglifosina y prácticamente el beneficio era igual entre los que no se daba el diurético que igual que en los que se daba diurético. O sea, que no, con esto lo que estamos diciendo es que si ustedes tienen un paciente con insuficiencia cardíaca y están dando diurético, no hay necesidad de pensar que se va a agravar y que hay que tener cuidado con el diurético. Más bien, en un subgrupo pequeño de pacientes se miraba la necesidad más bien de ir disminuyendo los diuréticos. Pero si ustedes tienen necesidad de dar diurético, el agregar la dapaglifosina no los obliga a pensar que tienen que por fuerza quitar el diurético que están utilizando de ASA en este caso. Entonces, la siguiente cuestión es, bueno, ya vimos que los inhibidores de la SGLT2 previenen la insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tipo 2. Inhibidores también mejora y protege el riñón en pacientes con diabetes, pero deben ser evaluados los pacientes con enfermedad cardíaca establecida o renal establecida que no son diabéticos. Creo que con la revisión que presentamos al inicio, estamos claros que la indicación en insuficiencia cardíaca que hizo el grupo de médicos del Colegio Americano de Cardiología, está bien establecido que este grupo de medicamentos ya es parte de la terapia de tratamiento de la insuficiencia cardíaca independientemente de si es o no es diabético. Entonces, básicamente, quedamos que a partir de la guía del 2016 hablaba de IECA, ARA2, betabloqueadores, inhibidores de los mineralocorticoides y actualmente los ARNI, pero que dentro del armamentario actual de tratamiento tiene que entrar por fuerza los inhibidores de la SGLT2, porque han demostrado beneficio en la insuficiencia cardíaca, disminuyendo en un 35% la insuficiencia cardíaca y las necesidades de hospitalizaciones, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Entonces, tenemos que considerar dentro del armamentario de la terapia de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, tanto a los ARNI, a los IECA, ARA2, betabloqueadores, inhibidores de los mineralocorticoides y los SGLT2 ya forman parte de la terapia
de tratamiento en la insuficiencia cardíaca reducida. Se están corriendo dos estudios que es para insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, uno con empaglifosina y el otro es con dapaglifosina. De esos todavía no tenemos los resultados, pero sí será importante ver qué va a pasar en el futuro si aquí también estos medicamentos ofrecen un beneficio. Entonces, en Honduras tenemos cosas lindas, tenemos que luchar por ellas. Hay gente que también es de mucha iniciativa y por lo tanto, pues yo los convido a que ustedes tengan la iniciativa siempre de ir innovando, actualizándose y ayudando a sus pacientes con la mejor de sus tratamientos.